Hola a todos y todas. Les recuerdo que en este semestre los está acompañando el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Paula Sandoval y soy la tutora que los está acompañando en este semestre. También nos acompaña Viviana García, que es la profesional de apoyo. En esta sesión nos convoca la pregunta ¿cómo cito y referencio en normas APA? Bien, antes de comenzar tenemos que saber sobre qué hablaremos. En primera medida, vamos a ver cómo se hace la citación directa e indirecta y posteriormente pasaremos a ver cómo se hace la referencia de un libro, de un artículo académico y de una página web. Bien, cuanto al primer apartado, citación directa e indirecta. Bien, entonces comencemos con la cita directa de menos de 40 palabras. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre las citas directas e indirectas. Estas citas directas corresponden a todas aquellas citas que están hechas a partir de un extracto literal de la fuente que consultamos. Es decir, tomamos literalmente lo que necesitamos de dicha fuente y lo insertamos en nuestro texto. Entonces, hay dos formas de construir la cita directa de menos de 40 palabras. La primera es la basada en el texto. En esta cita tiene prominencia o mejor aparece primero, ¿cierto? El texto o extracto literal y posteriormente aparecen los datos del autor y de la publicación. Entonces miremos cómo se hace. Aquí tenemos pues el inicio del párrafo. Este inicio de párrafo lo vamos a unir a la cita a través de un conector. ¿Listo? Luego abrimos comillas, ¿cierto? E insertamos el extracto literal de la fuente. Posteriormente, cuando se termina este extracto literal, vamos a cerrar con comillas nuevamente y abrimos paréntesis. Dentro de estos paréntesis va los apellidos de los autores, luego insertamos coma, posteriormente insertamos la fecha, el año mejor de publicación, luego coma, ponemos P punto que hace referencia a la página e insertamos el número de página de donde hemos sacado este extracto literal y bueno, cerramos el paréntesis y terminamos con un punto seguido para que continúe el párrafo. Para la cita basada en el autor, entonces primero aparece el autor y posteriormente el extracto literal. Entonces aquí tenemos el contexto del párrafo. Luego aparece nuestro conector que nos va a ligar este inicio de párrafo con el extracto literal o pues la cita. Luego del conector aparece los apellidos de los autores, abrimos paréntesis, vamos a insertar la fecha de publicación de esta fuente, luego aparece una expresión que conecta a sí mismo a los autores con lo que han dicho. Posteriormente, vamos a abrir comillas, vamos a insertar el extracto literal, vamos a cerrar las comillas. Aquí nuevamente vamos a abrir paréntesis y vamos a poner P punto y el número de la página de donde hemos sacado este extracto literal. Cerramos paréntesis, ponemos punto seguido y continuamos con el párrafo. En cuanto a las citas directas de más de 40 palabras, que son también citas basadas en extractos literales de las fuentes, tenemos lo siguiente, la primera que es la basada en el texto, ¿cierto? Donde tiene prevalencia el texto antes que los apellidos de los autores. Esta se hace de la siguiente manera. Aquí tenemos el párrafo, ¿cierto? Que nos va a dar cabida, ¿cierto? A partir del conector a esta cita directa de más de 40 palabras. Luego, el extracto literal vamos a ponerlo en un párrafo diferente. Fíjense esto. Em, pero este párrafo vamos a aplicarle sangría. Entonces aquí, bueno, ponemos la cita
directa o el extracto literal, vamos a poner punto seguido y luego abrimos paréntesis, ponemos los apellidos de los autores, ponemos coma, seguido el año de publicación, ponemos coma nuevamente, p, punto, recuerden que es la página, y ponemos el número de página y cerramos el paréntesis. Fíjense que acá no tiene punto y aparte, sino que lo dejamos así, solito. ¿Listo? Y aquí continúa pues el resto del texto. Bueno, en cuanto a la cita directa de más de 40 palabras basada en el autor, entonces fíjense que tenemos aquí, bueno, el párrafo que nos va a dar cabida a esta cita directa. Tenemos nuevamente nuestro conector. Tenemos primero los autores, ¿cierto? Abrimos paréntesis para poner la fecha de publicación. Nuevamente tenemos una expresión que conecta los autores con la cita directa, ¿cierto? Nuevamente vamos a poner la cita en un párrafo nuevo, donde le hemos aplicado sangría. Y al final vamos a cerrar la cita con un punto y seguido abrimos nuevamente paréntesis para poner el número de la página del extracto literal y fíjense que aquí tampoco terminamos con punto y aparte. Aquí seguiría pues lo que sigue del texto, ya pues, sin sangría obviamente. En cuanto a las citas indirectas, que es la otra gran categoría de citas, tenemos que aquí, bueno, obviamente nos acercamos, ¿cierto?, a la fuente primaria de donde queremos extraer información, pero aquí ya no la vamos a extraer literalmente, sino que vamos a hacer un parafraseo de ese pedacito del texto. Es decir, vamos a contar, ¿cierto?, qué es lo que dice este pedacito con nuestras propias palabras. Lo importante para hacer este parafraseo es que tengamos presente cuál es la idea de esa partecita del texto para poderla poner en nuestras propias palabras. No podemos adicionar ni quitar contenido, solo ponerlo en nuestras propias palabras. Entonces, bueno, empecemos con la cita indirecta basada en el texto. Entonces, fijémonos que aquí está el contexto del párrafo. Nuevamente, insertamos un conector que nos una, ¿cierto?, la cita, que ya es parafraseada. Fíjense ustedes. Ustedes, bueno, lo leerán con más calma y verán que en mis palabras he dicho cuál es la idea, ¿cierto?, central de este pedacito. Cuando terminemos el parafraseo vamos a abrir paréntesis, ponemos el apellido del autor, ponemos coma, el año, ¿cierto?, de la publicación y cerramos paréntesis. Aquí no es necesario poner la página, solo vamos a poner entonces apellido y año de publicación y seguimos con el párrafo. Bien, en cuanto a la cita indirecta basada en el autor, entonces aquí tenemos el contexto del párrafo, nuestro conector estrella. Vamos a tener primero, ¿cierto?, el apellido del autor, posteriormente entre paréntesis el año de publicación, nuestra otra expresión conectora estrella, ¿cierto?, que nos une el autor con lo que ha dicho. Nuevamente, en mis propias palabras, ¿qué es lo que dice ese pedacito que yo he querido parafrasear de la fuente primaria? Y sigue nuevamente el párrafo. Bien, entonces en la segunda parte de este video vamos a ver cómo se referencia el libro, el artículo académico y la página web. Entonces súper atentos a esta segunda parte.